avanzar. Recordar que este es uno de los sermones más extensos que podemos encontrar de parte de los discípulos, básicamente en el libro de Hechos. Bueno, hoy día vamos a considerar entonces, vamos a hablar por algunos minutos sobre el lado visible del antagonismo hacia Dios. Antagonismo es oposición. Ya vamos a ver cómo el antagonismo a Dios se manifiesta de una forma visible. Debemos considerar que Esteban está ante el concilio argumentando entonces que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios. Entonces él se remonta a la historia de Israel desde sus inicios y va usando entonces un extraordinario, que le podríamos llamar un paralelismo progresivo, usando algunas personas y estas personas comparándolas con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, José, cuando habla sobre José, es un tipo del Señor Jesucristo. Moisés, un tipo del Señor Jesucristo. Ahora en este momento, Esteban está usando la figura de Moisés para argumentar que como Dios llamó a Moisés, lo libró, lo envió, lo preparó, lo usó como gobernante, como juez y como libertador del pueblo, y los condujo hasta la tierra de Canaán, Jesús también fue enviado por Dios el Padre para redimir. Vino como gobernante, vino como juez, vino también como sacerdote para introducirnos en la ciudad celestial. Por eso que hay una sección aquí que nosotros le podríamos llamar de a este Moisés. Usted se fija, por ejemplo, en el versículo 35, inicia con a este Moisés. Versículo 36, este lo sacó, refiriéndose a Moisés. Versículo 37, este Moisés, nuevamente. Versículo 38, este es aquel Moisés. Haciendo entonces este paralelismo entre Moisés y el Señor Jesucristo. Recordando dentro de este contexto que este sermón está cargado también de emociones. Está cargado realmente de la gracia y del poder de Dios. En pocos minutos más, el predicador será apedreado. Y parece que él lo sabe. Sin embargo, él está convencido, convicto de aquello que él está haciendo es nuevamente proclamando el Evangelio. A quien los que estaban allí oyendo este mensaje estaban con un espíritu completamente antagónico hacia las cosas de Dios. Esteban, entonces, nosotros vamos a considerar por lo menos, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la bondad de Dios hacia el pueblo, que es lo que él va a decir, Esteban. Vamos a hablar sobre la gran bondad de Dios que tuvo para con Israel. En segundo lugar, vamos a hablar de la reacción del pueblo ante la bondad de Dios. Cómo el pueblo de Dios reaccionó ante las potentes manifestaciones de la gloria de Dios. Porque debemos reconocer que fuera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, fuera de la cruz, fuera de la resurrección, otra parte donde en la historia de la humanidad Dios se manifestó con extraordinaria potencia fue el pueblo de Israel. Principalmente cuando Dios los sacó de Egipto y los hizo pasar por el Mar Rojo. Y después los condujo por el desierto y los introdujo en la tierra de Canaán. Ese periodo de tiempo fue una manifestación extraordinaria, potente, gloriosa, incontestable del poder de Dios sobre su pueblo. Pero veremos cómo fue que el pueblo reaccionó ante tamaña manifestación del poder de Dios. Y en tercer lugar, y con eso terminamos, la reacción de Dios ante, en este caso, la desobediencia del pueblo. Cuando dice el texto, y Esteban probablemente, si nosotros lo pudiéramos ver en su rostro, con una cierta tristeza, un cierto dolor y amargura, cuando dice en el versículo 42, que ante lo que el pueblo hizo, entonces Dios se apartó. Dios se apartó
y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y ahí hubo fiesta, hubo carnaval, y ellos se alegraron y se regocijaron en las obras de sus manos. Bien, entonces vamos a ver, en primer lugar, la gran bondad de Dios al tratar con su pueblo. La Biblia es clara en afirmar desde siempre que Dios es un Dios bueno. Bueno es el Señor. El libro de Salmos, nosotros podemos encontrar en este libro muchas variadas expresiones que nos hablan sobre la bondad de Dios. Y que esta bondad de Dios, que le es natural, si Dios es bondadoso porque Dios es bueno, está también estas virtudes y estos atributos. Este atributo está acompañado siempre por otros atributos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que Dios es bondadoso, también podemos concluir que Dios es misericordioso. También podemos concluir que Dios es fiel, que Dios es paciente, que Dios es benigno para con su pueblo. Entonces, Esteban aquí, en estos primeros textos que nosotros encontramos, hace una lista de las más variadas manifestaciones gloriosas y potentes de Dios para con su pueblo. Por ejemplo, nosotros empezamos con el versículo 34, cuando Dios dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Luego dice: he oído su clamor, su gemido. Tercero, he descendido. Sí, es decir, que Dios no solamente es alguien que está arriba y ve la aflicción del pueblo. Dios también oye nuestras oraciones, que eso lógicamente es un potente incentivo a que nosotros estemos permanentemente y constantemente orando a Dios. Porque qué mejor saber que es Dios aquel que escucha nuestras oraciones. Y que también Dios se manifiesta. Dios ha descendido para librarlos. Luego dice, el versículo 36 entonces concentra una manifestación extraordinaria y gloriosa de la bondad de Dios. Dios, a través de este Moisés, Dios, mire la bondad de Dios, los sacó. Los sacó. ¿De qué forma? Haciendo o habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Y nosotros, al leer la historia, vemos cómo la mano de Dios, que por un lado soberanamente endurecía el corazón de Faraón, eso permitía que por otro lado la mano de Dios se manifestase con potencia. Yo me pregunto, si yo estuviese allí, si nosotros estuviésemos allí, ¿habría lugar para algún tipo de duda, por ejemplo, de la existencia de Dios? Frente, por ejemplo, a la manifestación de las plagas que Él vertió sobre sus enemigos. Y la mano de Dios sobre Israel los protegía. Cayeron las tinieblas, allá había luz. Vino la fiebre, allá no murieron los caballos, murieron las vacas, murieron todos, murieron los primogénitos del pueblo de Dios. Ni siquiera uno de ellos siquiera enfermó en aquellos días, porque había una mano extraordinaria. Dice entonces que los sacó con mano poderosa. Hizo señales, maravillas en la tierra de Egipto. Los hizo atravesar por el Mar Rojo. ¿Cuál es el mayor milagro que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Qué podríamos considerar nosotros como el mayor milagro o una manifestación poderosa de la mano de Dios a favor de su pueblo? Fue el Mar Rojo, la travesía por el Mar Rojo. Y Dios lo hizo de una forma extraordinaria y gloriosa, poder puro, un poder extraordinario, irresistible, que se manifestó en favor de aquellas personas que Dios había sacado de Egipto. Y después los condujo por 40 años, eran
deberían haber sido por la ruta, deberían haber sido aproximadamente 3 meses que Israel debió caminar para llegar hasta la tierra prometida. Pero esos 3 meses se traducieron en 40 años. 40 años estuvo Israel en el desierto. Sin embargo, allí estuvo la mano de Dios también con ellos, de una forma muy, muy especial. Dándoles agua en el desierto, dándoles pan que no había, el maná, dándoles carne, sustentándolos. Va a decir el texto sagrado que a medida que los niños iban creciendo, iba creciendo la ropa. A medida que iba creciendo el pie, iba creciendo el calzado. Había Dios vertió allí un poder maravilloso y extraordinario. Y esto se debe única y exclusivamente a la bondad de Dios. Porque Dios no tenía ninguna obligación. Además, Dios sabía cómo el pueblo iba a reaccionar. Dios sabía. Sin embargo, a pesar de esta infidelidad, Dios, de la misma forma y manera, vertió su gracia, su compasión, su misericordia. He visto, he oído, he descendido, los libró, los sacó de Egipto, hizo prodigios, señales en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años, envió a Moisés, lo constituyó como gobernante y libertador, y más encima fue y les prometió un profeta, es decir, al Señor Jesucristo, que era un tipo, que era el propio Señor Jesucristo que vendría para redimir a una nación perdida en pecado y en maldad. Vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas luego relacionadas con la bondad de Dios, cómo Dios se manifestó, cómo Dios colocó en evidencia que Él es bueno, que Él es benigno y que esto no fue para todos, para todo el mundo, para todas las naciones. Fue para un pueblo que Él había escogido, Israel. Ante ello, hermanos, en primer lugar podemos entender que Dios ama a su pueblo profundamente, a pesar de nuestra torpeza. Si usted colocó atención, la oración que estaba haciendo nuestro hermano Francisco, parece que estaba leyendo el punto que a pesar de nuestra torpeza, de nuestros fracasos y de nuestra debilidad, Dios nos ama profundamente. Y por ello, Dios se mantiene fiel a nosotros. Como lo va a decir más adelante, muy adelante después, el apóstol Pablo, que Dios es fiel y se ha mantenido fiel, aunque nosotros le seamos infieles. Y esto es porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia de una forma gloriosa. Juan va a decir que Dios amó a su pueblo de tal forma que envió a su Hijo unigénito para que ninguno de ellos se pierda, sino para que tenga vida eterna. La bondad de Dios también, su misericordia. La bondad de Dios la podemos siempre encontrar acompañada con su misericordia, que es un acto de compasión. Es un acto de compasión con personas fracasadas, personas indignas. No personas que son amigas de Dios, personas fracasadas. Se manifiesta entonces la misericordia de Dios, se muestra la gracia de Dios, es decir, el favor de Dios para con personas que no merecen absolutamente nada. Dios mostró su bondad, su misericordia, su gracia, su fidelidad de una forma nítida, muy nítida. ¿De qué forma? Los libró de Israel, los libró del enemigo, los libró de Faraón, que es un tipo de Satanás. Los sustentó con pan y agua fresca, buen pan, no como el pan aquí de Coronel, el buen pan, ¿ya? Buen pan,
buena agua. Los protegió del calor abrasador del desierto. Los protegió, una nube iba con ellos y les daba sombra. Y así ellos podían avanzar. Y de noche el desierto es muy frío. Entonces había una columna de fuego que los calentaba y que por otro lado los iluminaba. La mano de Dios estaba allí de una forma palpable. Y les concedió la victoria sobre todos los enemigos que se le opusieron a Israel. A todos Dios los venció, porque Dios estaba con ellos. Pregunto entonces, ¿usted ha visto este tipo de manifestaciones en mayor o menor grado en su vida? Usted puede decir realmente, mire, yo he pasado terribles penas, tristezas, dolores, decepciones, angustias. Algunas por torpeza mía, otras porque vinieron, ocurrieron. Sin embargo, por el hecho de que yo entregué mi vida a Cristo Jesús, Dios se ha manifestado de una forma extraordinaria y milagrosa para con mi vida. ¿Usted ha visto la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios? ¿Cómo Dios no falla? ¿Cómo Dios no abandona? ¿Cómo Dios nunca se olvida de los suyos? Y esto es porque Dios a nosotros nos ama. Isaac Watts dijo en uno de sus poemas, ante ello, divino amor tan admirable, requiere mi alma, mi vida, mi todo. Este es el amor de Dios que nos mantiene, que nos hace perseverar en sus gloriosos caminos. Y hermanos, este es motivo de consuelo, de gozo y de paz para todos nosotros. Saber que Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Sabemos por la palabra que vienen días difíciles para el mundo. Días de conflicto, de agitación política, el mal creciendo por todos lados, los hombres cada día más soberbios, más arrogantes, más opositores del Evangelio y de las buenas costumbres. Pero a pesar de todo ello, Dios estará con nosotros todos los días, hasta que Dios nos lleve a su presencia. Dios es bueno en gran manera. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, y hay expresiones potentes, por ejemplo, cuando se dice, porque en Dios es justo y en Él no hay injusticia. Santiago va a decir, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces esto nos lleva a nosotros a entregarnos, a descansar y a confiar casi que ciegamente en Él. Porque no hay peligro de que de la parte de Dios nosotros podamos recibir algo que a nosotros nos haga daño. Algo que a nosotros, por ejemplo, nos cause algún tipo de mal. Como por ejemplo que Dios se olvide de nosotros y finalmente nos manda al infierno. Que Dios diga, no, pero tú hiciste un pecado, cometiste un pecado. No, esa yo no te la perdono, al infierno. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Y a pesar que a veces tropezamos, caemos y pecamos y fallamos, la misericordia de Dios se renueva a cada mañana. Grande es su misericordia. Todos los días se renuevan para la gloria de Dios. Dios es bueno. Dice el Salmo 73, Dios es bueno para con Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios. Su bondad, su misericordia estuvo con nosotros en días fríos, en días de hambre, en días de escasez, en días de dolor, de angustia, de muerte, de enfermedad, de aflicción. Dios estaba allí con nosotros, siempre, y lo estará hasta el día que lleguemos a su presencia. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante esta bondad? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reacciona una mujer, por ejemplo, cuando se encuentra con un hombre que la ama profundamente y lo da todo por ella? Incluso si es necesario su propia vida. La mujer se derrite.
En ese sentido es que el apóstol Pablo va a decir, hombres, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer no tiene ningún problema con someterse a él. Aquí no hay ningún problema, no se ve ningún principio de machismo, porque la mujer reacciona en amor. Se somete de una forma graciosa. Ama someterse a su marido, porque sabe que su marido le ama. Eso tenía que haber hecho Israel. Dios era su esposo. Lo dio todo. Manifestaciones gloriosas, potentes. Pedían y Dios respondía. Pedían agua y ahí de las rocas salía agua. Pidieron pan, les mandó. Querían carne, les dio carne. Todo. Pero ante todas estas manifestaciones, incluso los cadáveres todavía estaban nadando en el Mar Rojo. Israel ya estaba murmurando, ya estaban reclamando, ya estaban diciendo que echaban de menos las cebollas, los porros y todas las demás verduras, que en el desierto no había nada, que por qué mejor no nos llevaron por la orilla del mar, que nos colocó acá en este desierto para matarnos. De esta forma Israel reacciona ante la bondad de Dios. Es triste. Pero nosotros, hermanos, no debemos alarmarnos o no debemos admirarnos, básicamente con esto, que nosotros también a veces reaccionamos de esa forma y de esa manera. Versículo 35. Dice, Dios les envió a Moisés. Aparece la palabra rechazo. Esta palabra tan usada por Esteban. Incredulidad. Rechazo. Dios les envió un libertador. Ellos estaban en alto mar, se estaban ahogando en una tempestad. Y aparece una tabla, aparece un árbol, un tronco, del cual ellos se podrían agarrar y ser salvos. Dios les envió a Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? Lo rechazaron. ¿Quién te constituyó a ti por gobernante y juez sobre nosotros? No entendieron absolutamente nada. Dice el versículo 36, Dios los sacó, manifestó señales, prodigios. Versículo 39. Vemos la reacción ahora del pueblo. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ya lo rechazaron. Ahora no quisieron obedecer a Moisés, que no hablaba en su nombre, sino que hablaba en el nombre de Dios. Lo rechazaron. ¿Y quién rechaza a Moisés? Rechaza a Dios. Jesús lo dijo. ¿Quién me rechaza a mí? Rechaza al Padre. ¿Quién rechaza nuestro mensaje, el mensaje de la iglesia? Rechaza a Cristo. ¿Quién rechaza a Cristo? Rechaza al Padre. Se rechaza a Dios. La cosa está en cadena. Ellos no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Miren, ya rechazan, ahora desobedecen. Tercero, desechan. Vamos bajando. Vamos bajando. Van bajando. Y dice el texto 39, termina así como de una forma desgarradora. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. No podían físicamente. Incluso en un momento de rebelión dijeron, nombremos un líder para volver. Queremos volver. No aguantamos más este trato aquí. Lo rechazaron. Pero en sus corazones, aunque físicamente no lo pudieron lograr, pero en sus corazones volvieron a Egipto. No queremos más. Rechazamos a Moisés, a este hombre y también a su Dios. Le dijeron a Aarón que le hiciera una imagen de fundición. Los estudiosos dicen que probablemente ellos lo hicieron de madera y que lo bañaron en oro. Es que era muy difícil hacer un ídolo
solamente de oro puro y darle la perfección que ellos le dieron. Probablemente ellos lo tallaron en madera y después le dieron entonces un baño de oro derretido. De esa forma se mostraron impacientes, muy impacientes. Cualquier cosa estaban reclamando y practicaron la idolatría. Y el apóstol Pablo va a decir que la lascivia, la fornicación, el adulterio es una especie de idolatría. A esto ellos se entregaron. De esta forma ellos reaccionaron ante la bondad y la misericordia de Dios. Un acto de incredulidad, un acto de ingratitud, rebelión. No, es lógico. Incredulidad, véalo en Adán. Incredulidad. Luego, desobediencia. Tercero, rebelión. Se rebelaron contra Dios. Este es el proceso de siempre. Este es el proceso del pecado. Incredulidad, el peor problema del hombre. Incredulidad. Total, hacia Dios. Después, desobediencia. Y entonces se comienza la rebelión. Aplicaciones prácticas sobre la reacción de Israel ante la bondad de Dios. Pregunto entonces, hermanos, nos cabe que nosotros nos preguntemos, en este caminar cristiano en el cual nosotros estamos hoy, ¿usted ha deseado en su corazón volver a Egipto? ¿Usted ha deseado? ¿Se le ha pasado por la cabeza? ¿Se le ha pasado por algún momento así como, no debería haber ley? Todo debería ser permitido. Si quiero tener 10, 15, 20 mujeres, no hubiera problema con eso, ni problemas de conciencia, ni nada. Y nadie que me acusara de aquello. Hemos deseado nosotros en algún momento volver a Egipto, es decir, del mundo. Desde el Señor en algún momento a nosotros nos sacó. Impresionante y asustador. Algunos de los rebeldes que estaban allí caminaban con los santos. Caminaban, pero sus corazones ya estaban en Egipto. Ya habían regresado al pecado, a la maldad. Asustador esto. De todo ese pueblo que Dios sacó de Egipto, poquísimos entraron finalmente en la tierra prometida. Hasta en Moisés salpicó la desobediencia de ellos. Que en un momento Moisés perdió la cabeza y Dios le dijo, toca la piedra, toca la roca y saldrá agua. Y Moisés ya había perdido, lo habían sacado de las casillas y pierde el control. ¿No le ha pasado? Perder el control y vaya, agárrala y le da un chancacazo. Y salió agua. Funcionó. Pero Dios dijo, por esta desobediencia, porque te dije que tocaras, no que golpearas. Hay que estar atento a los detalles. Porque Él dijo, bueno, era contacto. Contacto suave o con fuerza es contacto. No, Dios dijo suave. Toca. Toca. Él golpeó. Hasta él se vio afectado. Pero del resto, todos murieron. Entró Caleb y Josué. De casi 600,000 personas. ¿Y por qué? Porque fueron rebeldes en sus corazones. Y Dios, como ellos rechazaron a Dios, entonces Dios los hizo dar vueltas.
en el desierto, hasta que muriesen los incrédulos. Amados hermanos, apenas unos pocos de una multitud finalmente llegaron a Canaán. Algunos caminan con los santos, sus corazones sin embargo están en Egipto. Por ejemplo, sus gustos. ¿Qué anda siendo metido usted en un show, gastando plata en un show que no está siendo predicado el Evangelio? Pero pastor, si que tiene un show. El problema es que usted no gasta ese dinero con misiones. Gastamos más dinero con Coca-Cola, hermanos, que con gente que se está perdiendo y salvando. Algunos de nosotros, con nuestros gustos, ya estamos como medios influenciados. ¿Cuánto dinero usted gasta al año en cine? ¿Cuánto? ¿Y cuánto gasta usted con las cosas de Dios? Esto ya se empezó a ver que este regreso, este retorno a Egipto se vio manifestado en sus gustos, en sus conversaciones mundanas, carnales, chistes de doble sentido, cosas que realmente no edifican. Eso es volver a Egipto. La relación que ellos tenían, por ejemplo, con el dinero. Que algunos piensan que el dinero es absolutamente todo y hay que seguir y hay que conquistar y hay que hacer todo lo que se pueda para tener y conquistar el dinero. La mentalidad que ellos empezaron a tener, que era relativamente carnal, era una demostración que ellos estaban ya volviendo en el corazón hacia Egipto. Y todos ellos terminaron regresando, lamentablemente de día a día. Porque cuando una persona se empieza a alejar de las cosas de Dios, no es así, abruptamente. Todo siempre empieza de a poco. Lentamente Lot empezó a amar sus tiendas. Y empezó a amar sus tiendas. Cuando se fue a dar cuenta, ya estaba en la puerta de una misteriosa ciudad que tenía por nombre Sodoma y su vecina Gomorra. Sin darse cuenta, llegó a Sodoma y Gomorra. Todo empieza lentamente. Cuando nosotros empezamos a flirtear con el pecado, no, si esto es algo cultural, no, si la nudez, yo tengo que observar la nudez de una mujer porque de verla de una forma cultural. Esto es cultura, es arte. Eso es pornografía, según la palabra. Eso es maldad, eso es pecado. Estos, en sus corazones, decidieron volver a Egipto. Pregunto entonces, hermanos, ¿qué es lo que predomina hoy en nuestro corazón? ¿Cuál es el mayor deseo de nuestro corazón? ¿Volver a Egipto con estos apóstatas? ¿O hacer lo que hizo el apóstol Pablo cuando dijo en 2 Corintios 12:15, me gastaré y me dejaré gastar por el Evangelio, aunque amando más, sea amado menos? ¿Qué es lo que está en nosotros? ¿Qué es lo que hoy predomina en nuestro corazón? Buscarle a Él, conocerle a Él, buscarle a Él en primer lugar, siendo Él siempre el primero. Porque Dios no acepta ser segundo. Es una ofensa al Rey. Es una bofetada en su rostro. Decirle, yo no puedo ahora, no tengo tiempo para ti, no tengo recursos para ti, no puedo dedicarme a ti, espera un poco. Eso es una ofensa al Rey. Entonces pregunto yo, ante lo que hizo Israel, ante la bondad y misericordia de Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos como prioridad en nuestro corazón? Casarme, ganar plata, tener hijos, ser reconocido, tener fama, reconocimiento de los hombres, prestigio. Prestigio, eso es lo que quiero. Entonces usted ya volvió a Egipto, porque
la principal prioridad nuestra sería conocerlo a Él, tener comunión con Él, gastar tiempo con Él, que Él sea nuestra prioridad, nuestro gozo, nuestra paz. Sería fantástico si nosotros pudiésemos abrazar aquellas resoluciones que hizo Edwards, cuando en una de sus resoluciones en un momento dijo, tomo hoy la siguiente decisión, de aquí en adelante no leer nada, si primero no he leído la palabra de Dios. Segundo, no conversar con nadie, con ningún ser humano no voy a conversar nada, si primero antes no he hablado con Dios. Algo parecido que encontramos en el libro de Proverbios, que aquel que saluda a su hermano de madrugada le será contado como maldición. Es decir, si nosotros nos relacionamos primero con la gente, con las personas, chateamos primero con las personas, antes que Dios, la cosa ya empezó mal. Quiero ser más claro, hermanos, al hablar sobre cuáles son las prioridades que usted tiene en su corazón, en su mente, en su vida, porque puede ser que esta semana sea su funeral. Puede ser que esta semana Dios le llame. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que usted no puede dormir o despertar un día debajo de un camión? O que sencillamente el motor suyo, su corazón, pare de funcionar. Usted está diciendo, pastor, usted es dramático. Pero eso es lo que pasa. Después estamos ahí alrededor de un cuerpo. Jamás imaginé que iba a ser la última vez que lo iba a ver. Jamás pensé eso. Es que la muerte es así. Rápida. Imprevisible. Pero es que la palabra dice, hoy es el día. Hoy es el día de colocar los punteros en su justo lugar y buscar a Dios en primer lugar. ¿Cuáles son los síntomas de aquellos que quieren volver a Egipto? Mire, analizando en su contexto general lo que hizo Israel en el desierto con Dios desde el momento que Dios los sacó de Egipto, los hizo pasar por el Mar Rojo y después los mantuvo en el desierto hasta que después murió la antigua generación y entraron los niños. Los niños también después crecieron y también fueron muy rebeldes. Se les dijo claramente, no tengan contacto con los vecinos, porque los vecinos tienen dioses abominables a tu Dios. No tendrás contacto, los matarás. Fue exactamente lo contrario que hicieron. Y después, como vamos a ver más abajo, Israel ofreciendo sus hijos a Moloch, quemando a sus hijos en el fuego. Un sacrificio abominable y condenable por Dios. Porque Dios no acepta sacrificios de seres humanos. Síntomas de los que quieren volver a Egipto, haciendo esta lectura como un todo de Israel. Por ejemplo, en algún momento ellos entraron en un desánimo total. Usted sabe lo que es esto, ¿no? Desánimo. Estoy desanimado. Desanimado para las cosas de Dios. Pero para otras, usted está desanimado cuando tiene una tucada, un buen cheque que cobrar. Está desanimado, ¿no? ¿No es un estímulo? Y ya piensa inmediatamente con una adrenalina a Conce. Voy a darle un puro palo al desánimo. Luego las cosas de Dios, desánimo, a veces casi que total. Reclamar por todo. En la iglesia nosotros, hermanos, tenemos críticos de todos los tipos y tamaños. Muchos críticos. Deberíamos hacer esto, deberíamos hacer esto. Mire lo que está, mire, ¿para qué? Mire gastando con esto, pudiendo gastar con los pobres. Ahora se pusieron a almorzar juntos. Y no paran de hablar. Y mira, se reclama por todo. ¿Usted es conocido por reclamón? Una persona que reclama. Parece que fue bautizado en, no sé si en vinagre o en jugo de limón.
Avancemos. Otros síntomas de querer volver a Egipto. Manifestar una falta de interés por el culto. ¿Le ha pasado? Hay veces que no se puede, porque está trabajando. O porque a veces está orando, pero tan intensamente que pasó derecho. Y ni siquiera tuvo un freno para decir, voy a dejar de orar para ir al culto. Me imagino que por eso a veces usted no viene. No me imagino otro motivo. Pero se empiezan a ver ciertas manifestaciones, una falta de interés en estar con los santos. Falta de interés por la oración secreta. La oración, ¿le es una tortura? La oración secreta. Y se la pasa lo que hace. Para más remate, se pone a orar o se queda dormido y se despierta con el celular. Y ahí se distrae un poco, y vuelvo. Cuando la palabra dice que a puerta cerrada, y deje su cuestión porquería de celular afuera, olvídese de la gente y concéntrese solamente en aquello. Pero cuando uno o algunos desean volver a Egipto, la oración secreta también es despreciada. La lectura de la palabra, otra cosa, que empieza a quedar de lado. La lectura de buenos libros. ¿Qué libro está leyendo usted hoy? ¿Qué libro? Pero que termine. O de aquellos que empieza, o anda pidiendo prestado libros, o un capítulo, o el capítulo que le llama la atención, que defiende su punto de vista y después otro. Y así se la pasa. Indisciplina, pero un desequilibrio total. Lejanía con los santos, con amistades que yo sé que le hacen bien a mi alma, y cercanía con otros que tienen hepatitis tal cual la tengo yo. Andan con papera como yo estoy con papera. En vez de nosotros acercarnos a personas que pueden ayudarnos e influenciarnos para buscar a Dios. Esos son algunos síntomas de que cuando alguien quiere regresar a Egipto. Entonces pregunto, hermanos, si nosotros estamos hoy dando un giro hacia Egipto o estamos dando un giro hacia la tierra prometida. Yo no sé si Dios me va a dar hijos, no sé si Dios va a permitir que yo me case, no sé si yo voy a tener un buen pasar en esta vida. Tengo segura una cosa, voy a poner mis ojos en Cristo y en Él voy a andar. Y pase lo que pase, voy a seguir firme en este camino. Y si mi familia no quiere, voy a seguir igual. Porque mi mayor gozo y placer es conocerlo a Él y vivir para la gloria de su nombre. Aunque, hermanos, debemos reconocerlo que el cristiano verdadero, por más frágil que sea, por algún instante jamás pensará en volver al mundo. Jamás. Jamás pensará el cristiano, por más débil que sea, por más dormido que se quede en las oraciones, jamás cogitará siquiera la posibilidad de en el mundo la pasaba mejor. Somos débiles, muy débiles. Y el apóstol Pablo dice que somos carnales, vendidos al pecado. Sin embargo, él mismo va a decir, pero me glorío en la ley de Dios. Es mi placer, mi gozo, mi canción. Termino diciendo lo siguiente. ¿Cómo Dios lo hace cuando ve que, en este caso los israelitas quisieron volver en sus corazones a Egipto? ¿Qué es lo que hizo Dios? Nosotros queremos volver. Nosotros queremos cortar las amarras que nos prenden a Dios. ¿Qué hizo Dios? Uno de los textos más tristes de las Escrituras Sagradas. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto. Mire, Dios se apartó. Lo vemos, el mismo principio lo vemos cuando Jesús llega a Gadara,
y expulsa los demonios de aquel joven. Y Jesús fue entrando entonces en aquella tierra de Gadara, y alguien ya había dado aviso a su interior lo que Jesús había hecho a aquel joven. Y llegó toda la población de Gadara y vieron los cerdos que estaban nadando, ahogados en el mar, y aquel joven que estaba sentado y vestido en su perfecto juicio, a los pies de Jesús. Y Jesús en pie. Y dice el texto sagrado, y le rogaron que se retirase de sus tierras. Y Jesús se dio la media vuelta y se fue. En Egipto, en el desierto, pasó algo semejante. Quisieron volver, se rebelaron, cuestionaron a Dios, rechazaron su bondad, su misericordia. Dios se apartó de ellos. Dios los entregó a la voluntad de su propio corazón. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos va a usar 3 veces la expresión ante la corrupción humana, la rebelión del hombre. El apóstol Pablo en 3 oportunidades va a decir, y los entregó, y los entregó, y los entregó a la vanidad de su mente, a la perversión de sus corazones, para que hicieran todo lo que en su corazón quisieran hacer. Lo terrible, hermanos, no está necesariamente cuando alguien se puede librar de Dios y rechaza a Dios y deja a Dios de lado. Y Dios es un detalle. Dios es una especie de un abogado en mi vida, que solamente lo llamo y requiero de su servicio cuando estoy en problemas. Porque para eso existen los abogados. Pues si usted nunca ha tenido un abogado, muy bien, lo felicito. Pero en algún momento tal vez lo tendrá, porque tiene algún problema. Algunos tratan a Dios de esa forma, como si Dios fuese un abogado. Señor, tengo un problema. Señor, se viene acercando el cáncer, la muerte, el hambre, el frío, la decepción. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Dios solucionó el problema, se olvidaron. Lo terrible no está entonces, hermanos, cuando nosotros nos libramos de Dios. Lo terrible, lo trágico, lo espantoso es cuando Dios se libra de los hombres. Cuando Dios los abandona. Cuando Dios los entrega. Dios saca las barreras y dice entonces, hágase la voluntad de ustedes. Y eso es trágico. Por eso que algunos pecadores van de mal en peor. Cada día peores. Se alejaron de Dios. No conozco a nadie que le haya dado las espaldas a Dios y haya subido moralmente, haya crecido en carácter y en palabra. Todos tropiezan y caen y son cada vez peores. El llamado hoy, mis amados hermanos, es para que nosotros coloquemos atención y renovemos nuestros votos de fidelidad para con Dios, para con el Señor. Si yo he andado débil, si yo he descuidado el lugar santo, si yo he descuidado mi vida de oración, si yo he descuidado la palabra, si yo estoy más conectado con otras cosas, aunque algunas de ellas legítimas, pero si las tengo por prioridad sobre Dios y sobre las cosas de Dios, la invitación es para que usted hoy pueda atender y renovar sus votos de fidelidad a Dios. Además, que aquellos que buscan a Dios, en primer lugar, son las personas más felices que alguien puede conocer en este mundo. Paz, gozo, hasta en el rostro se ve este rostro angelical. Lo vemos en Esteban. Está a pocos minutos de ser apedreado, de enfrentar la muerte por causa del nombre. Y lo miraron y vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. Esto pasa y ocurre con alguien que tiene a Dios por prioridad. Principalmente si tú aún eres joven y tienes memoria y tienes fuerzas para buscar a Dios de madrugada, alejarte por algunos días, dedicarte al ayuno, a memorizar la palabra de Dios.
Hoy es el día de renovar nuestros votos de fidelidad y que Dios nos libre de ser meramente parte del grupo, meramente mediocres. No hacemos mal alguno en la iglesia. Nunca nos metemos en problemas, nunca nos metemos en alguna especie de comentarios desagradables. Nunca andamos metidos en problemas. No hacemos mal ninguno. Mal alguno hacemos, pero tampoco hacemos cualquier bien. Somos neutros. Estamos neutralizados por el poder del maligno. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere ver lejos a cristianos que se dediquen a la oración. Si Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas y tiembla cuando ve a un creyente lleno del Espíritu Santo, comprometido con la oración y con la gloria de Dios, conociendo a Dios a cada día. Y usted que está alejado del Evangelio, que no ha abrazado el Evangelio, que el Evangelio a usted le parece algo sin interés. Amigo, yo le digo sinceramente, con toda sinceridad, acérquese a la cruz, acérquese al Salvador y entregue su vida a Cristo, porque con Él seguramente nuestros pecados serán perdonados y podemos tener paz con Dios, vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien lo dijo Wesley, arminiano y todo, como fue príncipe, el príncipe de los arminianos. Si tuviese, pero lo dijo, decía, tenía algunas cositas buenas. Si tuviese 1000 vidas, las entregaría todas a Cristo Jesús. Su hermano, si tuviese 1000 voces, las dedicaría todas a Él. Que Dios nos ayude, nos bendiga y que se renueve en nosotros el deseo de caminar en fe, en obediencia a Dios. Amén.